Origen del proceso y organización judicial. Como primer subtema abordaremos de la autotutela a la protección jurídica estatal. La forma primitiva de proteger los derechos fue la defensa privada, la cual era ejercida por el ofendido, por sí mismo o apoyado por su clan. A esto se le denominaba autotutela o autodefensa. Lo que comprendía esta autodefensa era protegerse en contra de los ataques ajenos, pero era el Estado quien debe garantizar a los particulares la protección de su derecho. En nuestro derecho está prohibido hacerse justicia por propia mano. Esta actividad de hacer justicia está depositada en tribunales estatales con la finalidad de mantener el orden y la paz social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla, los cuales emitirán sus resoluciones. Pero cabe resaltar que en el mundo romano no se eliminó del todo el sistema de defensa privada o autodefensa, sino que solo se admitían en los casos de legítima defensa para rechazar una agresión actual e injustificada, así como también cuando existe la sospecha de huida del deudor. El demandante puede detenerlo y llevarlo por la fuerza ante el pretor. De igual modo, al propietario de un fundo puede cortar las ramas de los árboles que se extiendan sobre su propio terreno. En la época imperial, las leyes de Augusto sancionan penalmente el uso de la violencia privada, pero posteriormente Marco Aurelio, mediante un decreto, estableció una sanción civil, la cual consistía en lo siguiente: que la pérdida del derecho para quien hubiese tratado de hacerse efectivo con el uso de la fuerza. Continuamos con el siguiente subtema: clases de proceso. Los romanos no distinguieron en forma sistemática el derecho privado del derecho procesal. Las fuentes del derecho procesal se encuentran mezcladas con las del derecho privado. Algunos conceptos como la actio y exceptio son comunes en ambos derechos, lo que refleja una unidad del derecho privado y del derecho procesal. En relación al proceso, sí encontramos una clara distinción entre proceso público y proceso privado. Primero que nada, el proceso público se iniciaba regularmente por el magistrado o por la intervención de cualquier ciudadano que actuaba en representación de la comunidad, para que el hecho delictuoso fuera debidamente sancionado. La resolución al juicio correspondía a un órgano público. Por otro lado, el proceso privado iniciaba a petición de la parte demandada y que resolvía por un juez privado, designado por las partes ante el magistrado. En la época imperial, estas diferencias se atenuaron con la introducción del procedimiento extraordinario, en el que ya no era un juez particular quien resolvía el juicio, sino un funcionario público dotado de facultades jurisdiccionales. En el derecho mexicano, el proceso da inicio mediante el ejercicio de la acción por parte del demandante ante un órgano jurisdiccional o juez público, el cual emitirá una resolución. Siguiente subtema: organización judicial. Debido a la partición del proceso dentro del sistema Ordo Judiciorum Privatorum en dos bases que se desarrollaban, una ante el juez y otra ante el magistrado, es necesario hacer mención a dos órganos distintos y determinar sus funciones de cada uno. Magistrados y jueces. Primero que nada, los magistrados eran los titulares de la jurisdictio o facultad de iniciar y preparar el proceso, ordenando y estableciendo los términos del litigio, y fueron diversos de acuerdo a la época en la cual se ubican. Durante la monarquía, el magistrado facultado para administrar justicia en Roma era el rey. En la República, dicha función se confirió a los cónsules, que la ejercieron hasta el año 367 a.C., fecha en que la Lex Licinia de consulato dio nacimiento a la pretura urbana, teniendo esta la función primordial de administrar justicia entre los ciudadanos romanos, poder que se extendió al pretor peregrino en el año 242 a.C., cuya función era resolver las controversias entre un ciudadano romano y uno extranjero, o cuando ambas partes fueran extranjeras.
En la época imperial se crean otras magistraturas, el prefecto del pretorio y el prefecto de la ciudad, con jurisdicción en Roma, los prefectus iuri dixundo con jurisdicción en Italia. En las provincias, la función jurisdiccional correspondía a los gobernadores, cuestores y precónsules. Con Diocleciano, al desaparecer la bipartición del proceso, dando capacidad al procedimiento extraordinario, los magistrados asumen también la facultad de resolver los conflictos sometidos a su consideración. Por otro lado, los jueces eran titulares de la iudicatio o facultad de emitir la sentencia del proceso. En el sistema de ordo iudiciorum, los jueces ejercían sus funciones de manera permanente, o bien se agotaban con la emisión de la sentencia en el proceso, para el cual habían sido convocados. Los jueces eran designados por las partes o mediante un sorteo de listas elaboradas por el magistrado, que posteriormente debían ser exhibidas en el foro. Son jueces particulares designados para cada conflicto, el iudex, el árbiter y los recuperadores. El primero tenía la función de dictar la sentencia conforme a las instrucciones del magistrado contenidas en la fórmula. El segundo, que era el árbiter, resolvía las controversias no conforme a las recomendaciones del magistrado, sino de acuerdo a la equidad. Y los recuperadores eran tribunales integrados por 3 o 5 particulares, designados por el pretor. Se ocupaban de resolver conflictos en los que intervenían algún extranjero y de los procesos de libertad. Son jueces permanentes los decemviri y centumviri. Los primeros eran tribunales integrados por 10 particulares, cuya función era intervenir en cuestiones de libertad y ciudadanía. Los segundos eran tribunales integrados por 105 miembros en origen y posteriormente por 180. Intervenían en cuestiones relativas a la propiedad, familia y sucesiones. Las partes y sus representantes. Las partes que intervenían en el proceso son dos. Uno, que al iniciar la demanda se denomina demandante o actor, y otra en contra de quien se interpone la demanda, llamada demandado. Para participar en un juicio se requería que las partes gozaran de capacidad obrar, así que tenían que reunir los siguientes requisitos: libertad, ciudadanía y estar exentos de patria potestad. En origen solo intervenían los paterfamilias. En tiempos del imperio se permitió la participación de los filius familias. En el sistema de legis actions se requerían que las partes comparecieran personalmente ante el magistrado. En el procedimiento formulario se admitió la representación con mayor amplitud, pudiendo las partes designar voluntariamente y expresamente a sus representantes en el juicio, pudiendo ser cognitor o procurador. Otras personas que pueden intervenir en el proceso en calidad de auxiliares de las partes son los oradores y los abogados. Los oradores eran ciudadanos romanos que acompañaban a las partes, prestando la ayuda en los debates y alegatos ante el juez, tratando de convencerlo de sus razones a través de la elocuancia. Los abogados se encargaban de asesorar los contendientes en el proceso. Se trataba de personas conocedoras del derecho. Su actividad era gratuita, pero se permitían algunos regalos. Distinto a los abogados eran los jurisconsultos o peritos en derecho, que atendían las consultas de los particulares en relación a problemas jurídicos o sobre las acciones que debían ejercer, y emitían dictámenes cuyo peso dependía del prestigio del jurisconsulto que había alcanzado. Los tipos de acciones que existían. En sentido formal es el acto de inicio al proceso, y en sentido material es la reclamación de un derecho, es decir, la pretensión. Las acciones suelen dividirse en varias categorías: acciones reales y acciones personales. Las reales, también llamadas vindicaciones, protegen los derechos que se establecen sobre las cosas. Las reales son la reivindicatio, negatoria, confesoria, vindicatio, servitutis. Las acciones personales, también llamadas condiciones, protegen relaciones crediticias u obligacionales. Son personales las acciones derivadas de los contratos. Por ejemplo, empti, venditi, mandati, prosocio, negutorium, gestorum. Acciones civiles y honorarias.
Las primeras tienen su fundamento en el derecho civil, mientras que la segunda tienen su origen en la jurisdictio del magistrado, llamadas pretorias. Se trata de acciones introducidas por el magistrado para proteger situaciones no previstas o no tuteladas por el jus civile. Acciones persecutorias y penales. Las persecutorias tenían la finalidad de restituir el objeto al patrimonio del actor o bien su equivalente en dinero. Tenían por objeto resarcir el daño ocasionado, por ejemplo, la acción reivindicatoria. Las penales tenían por objeto obtener una suma de dinero, la pena o multa privada derivada de la comisión de un delito, por ejemplo, actio furti. Acciones populares y privadas. Las que se ejercen por cualquier ciudadano para proteger los intereses de la comunidad son populares, y las que tutelan los intereses del particular que las ejerce son particulares. Acciones perpetuas y temporales. Las primeras generalmente son del derecho civil, cuyo ejercicio no se extingue por el transcurso del tiempo. Son temporales las acciones honorarias, que deben ejercerse dentro de un cierto tiempo, que normalmente era de un año o a partir del hecho que le dio origen. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Las primeras, que son las de derecho estricto, el juez debía limitarse a los términos de la fórmula que le remitía el magistrado sin tomar en consideración la equidad. Y las acciones de buena fe, estaba facultado el juez para revisar con libertad los hechos basados en la buena fe y la equidad. Las fases del procedimiento civil son un conjunto de formalidades que deben observarse en un proceso. Fueron 3 las fases por las que atravesó el procedimiento civil. La primera fase se le denominó legis actiones o acciones de la ley, que ubicamos de los inicios de la monarquía hasta la mitad del siglo II a.C., ya entrada la República. La segunda fase del procedimiento performular o procedimiento formulario, que va de la mitad del siglo II a.C. al siglo III después de Cristo. Y por último, la tercera fase del procedimiento extra ordinem o cognitio extra ordinem, procedimiento extraordinario que surge en el siglo III después de Cristo durante la autocracia.